Hoy en la primera lectura leemos una de las páginas más impresionantes de la Sagrada Escritura, el capítulo 37 de Ezequiel, donde al profeta Dios le concede una visión de un campo desolado, pero donde están regados, esparcidos, un montón de huesos, cráneos, esqueletos. ¿Qué es todo eso? Es la visión de un pueblo que ha sido devastado. Del pueblo de Dios que vivió tiempos de gloria, pero por su extravío, por su desobediencia y dureza de corazón, sufrió las consecuencias de alejarse de Dios. Sufrió invasiones, sufrió deportaciones, divisiones internas, y ahora se encuentran prácticamente en la ruina, al borde de la extinción, y parece que allí no hay esperanza porque lo que hay son huesos áridos, casi fosilizados. O sea, hace ya mucho que están perdidos y ya no queda nada que rescatar. Sin embargo, el profeta puede ver cómo un soplo proveniente del Espíritu de Dios reanima esos huesos y en una visión digna de película se van incorporando esos esqueletos, se van uniendo los huesos, formando otra vez los cuerpos completos. Se empiezan a cubrir primero de nervios, luego de músculos, luego les sale la piel. Y aquellos que estaban muertos vuelven a tener vida. Y eso significa que el Señor, fiel a su promesa, al pueblo infiel que sufre las consecuencias de su extravío, le permite volver a la vida. El Señor es fiel a su alianza. El Señor dará un corazón nuevo a ese pueblo que parecía perdido y le hará nuevamente brillar y vivir. Esta visión es a la vez terrible y sublime. Sin embargo, me pongo a pensar que se parece a algo que nosotros estamos viviendo muy de cerca. Ese campo lleno de huesos esparcidos por todas partes. Es mi país. Es mi México, donde está cada vez más ese terrible crimen de la desaparición de personas. Y donde somos testigos del calvario de tantas familias, sobre todo de las mamás, que buscan desesperadamente a esos hijos, con alguna esperanza de encontrarlos con vida, pero cuando ya es muy, muy remota esa esperanza, ya por lo menos quisieran encontrarles para darles digna sepultura. ¿Quién de nosotros no conoce a alguien en una situación así? O incluso quien esté escuchando y esté viviendo en carne propia ese calvario. De veras que si de por sí es desgarrador que se muera un familiar, un ser querido, más todavía si te lo matan, si es una muerte violenta, pero a eso súmale que ni siquiera sabe su paradero, que lo desaparecen de la faz de la tierra y que cierto es eso de que mata más la duda que el desengaño. Ni siquiera saber qué pasó con ellos, qué fin tuvieron, bueno, ni siquiera tener una tumba donde ir a llorarles. Eso hace que su agonía crezca exponencialmente. Quienes lo viven lo describen como estar muertos en vida, pero hay un soplo del Espíritu de Dios que hace que estos que quizá por dentro están muertos por su pena, estén de pie ante la vida y sigan luchando, porque quizá les quedan otros hijos, les quedan otras personas por las que tienen que estar vivas y sumado a su responsabilidad y a su pena, seguirán buscando incansablemente, algunos empuñando el pico y la pala o dando innumerables vueltas al servicio forense, pero nunca, nunca renunciando a la esperanza de encontrarlos para, por lo menos, darles cristiana sepultura. ¿Por qué pasa esto? Creo que hemos olvidado el primero y más grande de los mandamientos que nos recuerda Jesús en el Evangelio de hoy. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya no podemos hablar de amor a Dios si ni siquiera hay temor de Dios. ¿Qué tienen en la conciencia los que hacen estas cosas? Los que cometen estos crímenes que claman justicia al cielo. ¿No piensan que algún día estarán ante el juicio del que es el único dueño de la vida, que pedirá cuentas de las vidas que arrebataron con esa saña, con esa violencia, por esa ambición o venganza?
Y pues si no hay amor ni temor de Dios, ¿habrá amor al prójimo? Pues ¿cómo es posible que por esos intereses, por esas venganzas, luchas de territorio, o siempre el dinero, se haga tanto daño a esas personas? Se llega a no tener escrúpulos para lastimar de esa manera. Y si no se tiene amor al prójimo de vivos, se tendrá de muertos, sus restos. Ese templo del Espíritu Santo que fue el cuerpo humano, tirados como basura, echados en bolsas negras, disueltos en ácido o amontonados en una fosa bajo tierra. De veras, aquí nos preguntamos, ¿quién más está desaparecido? Las autoridades, que sí, primero prometen que van a tener todo el apoyo y luego solo voltean para otro lado, solo hacen promesas y en lugar de apoyar a quienes viven este calvario, parece que hasta trabas les ponen. Desaparecidos están los valores más elementales, el respeto, la solidaridad. Ya ni siquiera respetamos los límites que eran intocables. Y por supuesto, para muchos el gran desaparecido es Dios. ¿Dónde está ese Dios de bondad? No puede haber un Dios de amor en un mundo donde pasan estas cosas. Si bien no creemos que Dios quiera esto, pues al menos lo permite. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas para protegerlos? ¿Dónde estabas para defenderlos, para detener a esos asesinos? ¿Sí? Muchos aquí entran en crisis de fe pensando que Dios los abandonó, que Dios está desaparecido. Sin embargo, vemos tantos otros signos de esperanza. Vemos signos de gran humanidad, de gran solidaridad, de lo más alto del espíritu humano cuando se trata de hacernos solidarios para una causa como esta. Y también aquí la fe adormecida de muchos es cuando despierta, porque saben que humanamente no tenemos a quien acudir. Nuestra fe, nuestra esperanza es lo único que nos queda y a eso nos aferramos. Y no culpamos a Dios de que pasen estas cosas, porque son cosas que suceden precisamente por no hacerle caso, precisamente por habernos alejado tanto de Él. Quiero a través de este video manifestar mi solidaridad, mi respeto, mi admiración hacia todos los que luchan buscando algún familiar desaparecido. Y les pido a todos que nos unamos en este grito de guerra. México, México, conviértete al Señor tu Dios. Cumple el primer y más elemental de los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios no está desaparecido. Nosotros lo hemos querido desaparecer, pero Él está allí, dispuesto a escuchar a quien le busque. Señor, infunde ese soplo de tu espíritu que nos haga resurgir de esta tumba espiritual en la que nos encontramos. Danos nueva vida y sana nuestra tierra. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.